Bueno, ahí está grabando. Entonces vamos a arrancar por la presentación. Vamos a tener en la sesión de hoy, que es la sesión 1.4, casos de interdisciplina y transdisciplina 2. La primera presentación va a estar a cargo de María de los Ángeles Basigalupe o Marián, y se titula Comportamiento humano desde un enfoque antropológico relacional intertransdisciplinario. Luego está la presentación, vamos a ver si viene, de Diego Maté, problemas asociados al análisis de algunas categorías estéticas en el videojuego. Después va a hablar Federico Holick, contextualidad en modelos de probabilidad generalizados. Luego Joaquín Llano, análisis estadístico de los últimos 10 años de publicaciones de la revista de la Asociación Geológica Argentina. Y por último, Elvio Galati, que nos va a hablar de las contribuciones de la organología a la investigación inter y transdisciplinaria desde una mirada paradigmatológica. ¿Sí? Esas van a ser las presentaciones del día de hoy. Les recuerdo que tenemos 15 minutos por charlista. Yo les voy a avisar cuando estén llegando a los 15 minutos. Y el resto de las personas pueden ir, si quieren, planteando preguntas por el chat, y las preguntas las vamos a hacer todas al final de todas las exposiciones. Bueno, entonces la primera presentación a cargo de Marián. Bueno. Vamos a poner en modo presentación. Ahí está, ¿no? Perfecto, Sí. se te escucha bien y se ve perfecto la presentación. Bueno, me alegro mucho. Ese es el primer paso. Bueno, yo leía y escuchaba ahora, o sea, con los distintos sentidos, y se ve que el tema de la interdisciplina y transdisciplina viene con palabras difíciles, porque todos los títulos tienen alguna palabra larga, más esdrújula que las esdrújulas comunes. Y esto es porque estamos combinando enfoques en formas originales, nuevas, y es por eso que a veces usamos palabras que son muy largas, porque estamos tratando de mostrar esta combinación. En el tema mío yo trabajo en comportamiento humano y trabajo específicamente con personas con enfermedad de Parkinson. Ya les voy a contar un poquito, si se me hace largo, bueno, ustedes me avisan, yo igual voy a tratar de regularme. ¿A qué le llamamos enfoque antropológico relacional? Bueno, es un enfoque que pone el acento en la interrelación entre el individuo y el entorno como una relación de comportamiento, donde ambas partes de la relación se construyen mutuamente, porque podríamos pensar, bueno, el ambiente influye sobre el individuo, pero el individuo no influye sobre el ambiente. Bueno, nosotros tenemos esa mirada de, bueno, varios autores lo tomamos, donde hay una relación de co-construcción y de coevolución, y nada mejor que la pandemia para poner el ejemplo de esa co-construcción. Donde el observador forma parte del observado, ¿sí? Bueno, creo que todos debemos estar compartiendo estas ideas, ¿no es cierto? El observador, y en antropología, bueno, a veces dice, vamos a mostrar la mirada de las personas. No, en realidad estamos mostrando la mirada nuestra de la mirada de las personas. El observador forma parte de lo observado, ¿no? Y sumamos algo que viene de otros marcos teóricos, como la extensión del organismo y del medio en hipótesis como la hipótesis de la mente extendida, el cuerpo extendido, la grounded cognition, incluso algo que estuve viendo también, que había una hipótesis de la cognición extendida por Internet, y bueno, nuevamente, hoy más que nunca.
Aquí llamamos comportamiento. Y bueno, dentro de la misma línea, el comportamiento es una condición relacional que vincula al individuo con su entorno, ¿sí? Tomamos algunas ideas que vienen de las ciencias de la vida, donde señalan que el comportamiento es una relación de co-construcción y coevolución entre el individuo y su ambiente que empieza en el primer ambiente del individuo. Pues, bueno, yo trabajo en neurociencia educacional, pensamos como el ambiente de crianza, ¿no es cierto? El primer ambiente de educación. Este concepto de comportamiento está vinculado con las ciencias de la vida y tiene para nosotros, tomando algunas bases teóricas, 3 rasgos clave. Por un lado, es relacional, ¿sí? Habla de un cerebro corporizado, ya estamos hablando de un cuerpo entero, en relación con un ambiente donde el ambiente, no es que el ambiente propone y el organismo dispone, sino hay una relación de co-construcción, donde las características del individuo se relacionan con oportunidades de comportarse del ambiente que se llaman affordances. Es dinámico el concepto el comportamiento, ¿sí? Y es variable, complejo, multidimensional, entonces es ideal para estudiarlo desde una perspectiva transdisciplinaria. ¿Por qué desde una mirada transdisciplinaria? Y porque buscamos una mirada libre de prejuicios. Esto de que nos enseñaron, por lo menos en mi carrera básica, yo vengo de la educación como disciplina básica, a mí me enseñaron que era o blanco o negro, o conductista o constructivista, o cualitativo o cuantitativo, o esto o lo otro. Y yo comprendí, por los maestros que después tuve, que las cosas no eran así. Que cuanto más integradas estén las disciplinas, y cuanto más podamos poner distintos puntos de vista a trabajar juntos, ¿sí? Saltar de una multidisciplina a una interdisciplina y tratar de ir a una transdisciplina donde se vayan borrando los límites, tanto mejor. Complejizamos la mirada, ¿sí?, de objetos que son complejos en sí, como el comportamiento humano, ¿no? Eso no quita que una mirada especializada y muy específica sea necesaria, y muy disciplinaria sea necesaria en algunos puntos del estudio científico, pero no en los que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con personas con Parkinson y familiares. Bueno, desde nuestro punto de vista del comportamiento, nunca podríamos trabajar con una persona, en este caso con una enfermedad, sin trabajar con el ambiente de la persona. Y como no podemos estar trabajando con todos los elementos del ambiente, obviamente, trabajamos con el familiar más cercano, con el cuidador, pero ese cuidador informal, ese cuidador, el que está siempre, que en nuestras culturas es muy característico, el cuidador informal, aquel familiar que está al lado. Las personas con Parkinson no necesitan tener cuidados especiales, dependerá su severidad de la enfermedad, el estadio en el que se encuentra, etcétera, ¿sí? Son personas que pueden tener una total independencia a pesar de ser dependientes de una silla de ruedas, pero eso no quita la independencia mental, ¿sí? De la toma de decisiones. ¿Sí? A veces se confunde el Parkinson con el Alzheimer y parece que las personas tuvieran síntomas de enfermedad de Alzheimer, y no es así. Puede llegar a haber un síndrome cognitivo, ¿no? Puede. Y trabajamos con el abordaje del estigma
particularmente el tema de vivir con la enfermedad de Parkinson y de ser familiar de personas con enfermedad de Parkinson, y la carga del cuidador, que es otro concepto muy grande, ¿sí? La sobrecarga del cuidador, y aquí volvemos a hablar de los cuidadores informales, los cuidadores familiares, aquel que cuida a su ser querido, que se ocupa de de aquel ser querido que quizás en algunos días necesita que le aten los cordones, u otros días que le ayuden a bañarse, o no, pero sí por ahí, bueno, ir a hacer, ocuparse de los trámites de la obra social, o bueno, son distintas cuestiones que en las personas con Parkinson a veces pueden hacer solas y a veces necesitan de ayuda. Nuestra aproximación es una observación participante de largo plazo. En realidad yo empecé a trabajar con este grupo en el año 2002, así que imagínense si es de largo plazo, ¿no? Vamos a cumplir 20 años de observación participante, pero la sistematicé después cuando entré a la carrera de CONICET. Desde un enfoque intensivo y obviamente de método mixto, porque nosotros lo que queremos es abordar el problema desde lo más comprensivamente posible, y entonces un enfoque mixto es lo ideal para eso. No nos alcanza ni con un enfoque cualitativo ni con un enfoque cuantitativo. Y en un contexto principal, que es un grupo de soporte físico, porque se realizan actividades, que es el grupo que tengo a las 11, que normalmente tenemos todos los martes aquí, y de soporte social también, porque realmente, y sobre todo en esta época de pandemia, vimos lo importante que era, sin vernos, la importancia del soporte social, así sea en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Basado en un concepto clave que es la kinesia paradojal. Entonces acá vamos navegando entre distintas disciplinas, y acá este concepto lo tomamos de la neurología, la kinesia paradojal, inicialmente descrita, bueno, si bien en la monografía de Parkinson aparecía, pero no con ese nombre, fue descrita por un neurólogo francés, Suqués, que él observaba que las personas con Parkinson a veces no podían caminar, y sin embargo, ante determinadas situaciones podían correr. Entonces, ¿cómo no podés caminar y podés correr? Bueno, ese es algo, un fenómeno inesperado, y por eso es paradojal, y es una kinesia porque es un fenómeno asociado con el movimiento. En realidad está asociado con el sistema perceptivo motor y con un ambiente estimulante, con esas oportunidades de comportarse que presenta el ambiente. Por ejemplo, imagínense una pelota. Yo les tiro una pelota. ¿Ustedes qué tienden a hacer? Inmediatamente a agarrarla, ¿no? Bueno, esa es una combinación entre el sistema perceptivo motor de la persona y el ambiente que está brindando una oportunidad de comportarse, una affordance. Bueno, esa, que es una propiedad relacional y comportamental naturalmente, en las personas con Parkinson se ve más fácilmente. Si bien es una propiedad que todos normalmente presentamos en algún momento, en las personas con Parkinson, que son personas que tienen trastornos del movimiento, entonces a veces se quedan congelados, a veces no pueden levantar los brazos, a veces no pueden caminar. Bueno, una de las estrategias que nosotros tenemos para ayudarlos a caminar cuando no pueden caminar es, por ejemplo, tirarles una pelota para patear, y pateando la pelota se ve esa kinesia paradojal, la persona puede ir pateando la pelota e ir caminando. Bueno, sobre eso se basa este grupo. Yo ya debo estar hablando un montón de tiempo.
Así que voy Te quedan 2 minutos. Bueno, entonces, con todos estos elementos, imagínense todo lo que tenía. Con todos estos elementos, nosotros construimos nuestro enfoque transdisciplinario, ¿sí? Tratamos de que sea transdisciplinario, donde tenemos elementos que vienen de las disciplinas de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias humanas. Mi título básico es en Ciencias de la Educación. Usamos métodos mixtos de investigación donde podemos hemos usado modelos trabajados en el programa de R, el lenguaje de programación R, usamos entrevistas en profundidad, ¿sí? Y apelamos a distintos marcos teóricos. Nuestra investigación nos permite abordar estas preguntas como si podría asociarse la práctica cotidiana de estas personas con una baja carga del cuidador, una baja percepción del estigma, ¿sí? La idea es ir tratando de buscar distintos marcos teóricos que nos puedan ir ayudando a repensar, y entonces repensar, por ejemplo, el valor de la rehabilitación en grupo, que está mostrado, pero nosotros lo estamos viendo in situ, porque por ahí, bueno, este estudio controlado de 2021 es un estudio hecho en Japón. Bueno, ¿qué pasa con Argentina? La importancia del soporte social y la experiencia estética en el bienestar de la persona, en la percepción de la autoeficacia corporal. Entonces, entendemos que este trabajo es posible realizar desde un marco que combine distintos marcos teóricos y que no es un cocoliche, sino que es una forma original y nueva, quizás no tan nueva, pero sí que la vamos construyendo, de mirar un problema, ¿sí? Para un problema social que ocurre, ¿sí? No es algo que se nos... Bueno, y seguiremos con estrategias vinculadas con el contexto de pandemia, pérdidas y ganancias, sentimientos, calidad de vida, desde este enfoque. Bueno, les agradezco mucho la atención y el aguante. No, al contrario, María, muchísimas gracias a vos, clarísima la presentación. Bueno, les decía ahí pueden ir dejando preguntas, ahí Elvio ya dejó una para Marián, que las vamos a leer y a responder al final de la sesión. Y bueno, pasamos a nuestros siguientes charlistas. En teoría le toca el turno a Diego Maté, pero no lo he encontrado en la sesión. Si llega a estar con otro nombre, que me avise. Y en ese caso, en el caso de que no haya venido, pasamos entonces al siguiente orador, que es Federico Holick, que nos va a hablar de contextualidad en modelos de probabilidad generalizados. Bueno, vos me dirás, Matías, el tiempo cuando me falten 5 minutos, así, meto el acelerador o no. Dale, perfecto. Bueno, empiezo. Trabajo en el Instituto de Física La Plata, soy físico. Y bueno, en general cuando se habla de interdisciplina o transdisciplina o multidisciplina, siempre se habla de problemas complejos o sistemas complejos. Y bueno, yo me voy a enfocar en un aspecto muy particular de los sistemas complejos. En general, se necesita, como ya se ha mencionado en muchas charlas, un abordaje integral. Pero hay un aspecto que es clave y que en muchos casos, y ya lo mencionó Marian en su charla, es que no se puede predecir el futuro. Es decir, hay una inherente característica probabilística de los problemas complejos. Y además hay una fuerte dependencia del contexto. La imposibilidad de separar al objeto de estudio de su entorno
o su copertenencia, e incluso la necesidad de involucrar muchas veces al observador como un elemento más activo de la situación. Entonces, el contexto, la contextualidad, la noción de contextualidad viene de la lingüística, pero después, como van a ver, va a aparecer en un lugar inesperado, que es en la cuántica. Yo ahora les voy a contar, pero yo me voy a enfocar en estos dos aspectos: la imposibilidad para predecir lo que va a pasar y por ende la necesidad de tener un abordaje matemático necesariamente probabilístico, y la dependencia con el contexto. Un ejemplo de esto, no voy a hablar de COVID, simplemente lo pongo como ejemplo, es la pandemia del COVID. Esta es una curva de Argentina, ¿no? Ven que ahora estamos lamentablemente escalando. Pero si, por ejemplo, ven la curva de Israel, la curva es totalmente distinta. Si uno está en algún punto temporal de la curva, uno puede intentar ver lo que va a pasar en el futuro, pero no se puede predecir completamente. Eso no quita que no se puedan hacer modelos, uno puede hacer proyecciones y justamente calcular probabilidades, pero uno de los aspectos clave de los sistemas o problemas complejos es que son probabilísticos y que no necesariamente va a haber un comportamiento general. Hay rasgos generales, sí, por supuesto, pero una cosa es la curva de Israel, otra cosa es la curva de Argentina, y cada país tiene su curva. Por supuesto hay muchas similaridades. No voy a hablar de COVID, solo pongo este ejemplo para motivar lo que va a venir después. Entonces, es necesario abordar el problema involucrando a diversas disciplinas. También es difícil predecir qué va a ocurrir exactamente, entonces eso obliga a usar teoría de probabilidades. Y las curvas dependen, en este caso, del país, pero bueno, dependen del contexto en general. Lo que uno está estudiando depende de la situación de una forma indisociable. Entonces, en muchos casos es posible llevar adelante un abordaje cuantitativo, como en problemas de decision making o psicología cognitiva o en finanzas. Esto es fundamental en el desarrollo de políticas públicas, en el tratamiento de conflictos geopolíticos, porque hay que hacer proyecciones probabilísticas, o en la medicina, por ejemplo, en típicos problemas de decision making. Entonces, lo que es notable de esto es que hay una gran industria de la ciencia de aplicar probabilidades a estos problemas. ¿Por qué? Porque quien domina los datos y las probabilidades va a llevar ventaja en la política, en las finanzas, en la guerra. Entonces ahí es una intensa área de investigación. Cómo utilizar distintos modelos probabilísticos para predecir lo que va a pasar y ver cómo interactúan los sistemas con su entorno. Bueno, pero ¿qué es la probabilidad? Para quienes no estén familiarizados, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes toman un dado y lo tiran, el dado ya es un sistema físico muy complejo, porque si ustedes quisieran predecir exactamente qué va a caer, qué cara va a caer, tendrían que medir la fuerza de la mano, el rozamiento con el aire, las propiedades del dado, si el dado está centrado o no. Si el dado es un dado perfecto, bueno, uno puede hacer una cuenta, pero ningún dado que uno pueda concretar en la realidad es perfecto. Entonces, idealmente, el dado no va a estar cargado y todas las caras tienen la misma probabilidad. Si hacen 1 dividido 6, les da, este es el porcentaje, ¿no? 16,67% es la probabilidad de que obtengan cada cara. Pero un dado real, muy probablemente esté cargado. Un dado, si compran un dado de fábrica, las probabilidades van a ser parecidas a estas, ¿no? El dado no cargado, pero cuando nos enfrentamos a sistemas de la realidad, las probabilidades en general pueden ser muy complejas y hay que averiguarlas, hay que hacer modelos matemáticos para administrarlas y poder sacar esa ventaja que les mencionaba antes. Bueno, otros ejemplos de aplicaciones de probabilidades en medicina, cuando uno tiene que tomar decisiones a partir de la eficacia de un tratamiento o tratar de estimar el índice de mortalidad de una enfermedad o estimar el riesgo de una operación, ahí es clave. O, por ejemplo, en las compañías aseguradoras, es fundamental a la hora de contratar un seguro, tanto para el que lo adquiere como para quien lo da, saber las probabilidades. O en el clima. Son todos ejemplos donde tenemos sistemas muy complejos, no se sabe lo que se va a pasar y aún así se da un tratamiento matemático de la cuestión. O al menos se intenta hacerlo para tener una guía para la acción, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es en la física? Uno diría que, bueno, el objetivo de la física en gran medida es predecir
los movimientos de los cuerpos, o predecir lo que va a pasar con los sistemas físicos. Por ejemplo, en el caso del movimiento planetario, ustedes saben que tal día, tal hora se va a ver un eclipse, como pasó hace poco, porque bueno, en ciertas áreas de la física es posible predecir con mucha precisión lo que va a pasar. Pero eso no es siempre el caso. El dado es un ejemplo concreto en donde a veces se vuelve difícil tener predicciones precisas por la cantidad de variables involucradas. Y además, cuando nos hacemos muy pequeños y vamos a la escala del atómico, por ejemplo, yo mido 2 metros, ¿no? Bueno, esa es la escala humana. Pero un insecto puede medir del orden de milímetros. Ahí puso unas hormigas que miden del orden de 2 milímetros, y así, 500 micrones es un tardígrado. Y ya si vamos a los virus y bacterias, estamos en la escala de los nanómetros. Uno de estos virus bacteriófagos puede medir una centena de nanómetros. Nanómetros es 10 a la menos 9 metros, es decir, la 10.000 millonésima parte de un metro. Y el átomo ya está en la escala de un Armstrong, es una décima de nanómetro, serían 10 a la menos 10 metros. Cuando estamos en esa escala, las leyes de la física cambian y tenemos que usar la teoría cuántica. En esa teoría no es posible predecir exactamente lo que va a pasar, sino que la teoría ya de entrada tiene un carácter intrínsecamente probabilístico. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que las probabilidades en cuántica son irreducibles. Entonces, en cuántica no hay opción. Tenemos que hablar de probabilidades cuando hacemos predicciones. Solo se puede hacer predicciones de carácter probabilístico. Y los estados cuánticos tienen la peculiaridad de dar lugar a una teoría de la probabilidad que en muchos aspectos difiere de la teoría de la probabilidad que usamos para describir un dado. Voy a tratar de dar un poco la idea de todo esto, invitándolos a considerar un experimento de juguete. No es un sistema cuántico, pero a través de este ejemplo muy sencillo voy a tratar de ilustrar qué pasa en la cuántica. Supongan que tienen una luciérnaga y la liberan en una caja. Y el juego consiste en que o pueden mirar esta cara de acá o pueden mirar esta otra cara de acá, ¿no? FB o LR. Pero no pueden mirar las dos al mismo tiempo. Entonces, si miran LR, podría pasar que detecten a la luciérnaga a la derecha o a la izquierda, o que no la detecten, porque la luciérnaga eligió no prender la lucecita. Pero si hacen el otro experimento, si eligen hacer el otro, podrían ver si está adelante o atrás, o si no detectan, ¿sí? Ahora, por cómo está armado el juego, no pueden hacer los dos experimentos al mismo tiempo. Ustedes saben que sí, por supuesto podrían mirar a la caja de arriba o desde los distintos costados, pero la idea es que en cuántica tenemos un contexto de medición que es mirar una cara del experimento y hay otro contexto de medición que no se puede realizar en simultáneo, pero que es necesario para describir el experimento, ¿sí? Entonces, lo que termina pasando en la probabilidad cuántica es que uno tiene, por un lado, un comportamiento impredecible y necesariamente tiene que apelar a un abordaje probabilístico. Las probabilidades y resultados dependen fuertemente del contexto de medición, es decir, hay contextualidad, lo que nosotros llamamos contextualidad. Es necesario además usar distintos contextos que son incompatibles entre sí para describir al objeto. Y esto da lugar a distintas colecciones, a una colección de distintas distribuciones de probabilidad que son todas necesarias para describir al objeto. Piensa en un problema social. Un contexto sería si yo soy pobre. ¿Cuáles son las opciones de tener acceso a la salud? Bueno, tengo una gama de opciones. Ahora, una persona que tiene mucho dinero tiene otra gama de opciones. Están en contextos diferentes. Entonces, la probabilidad de que una persona acceda a Swiss Medical o a una prepaga de alta gama va a depender de su contexto social. Bueno, y también es importante mencionar que en cuántica se usa una descripción matemática basada en el álgebra lineal y el análisis funcional. Bueno, yo soy físico, trabajo en mecánica cuántica, en particular en un abordaje inter o transdisciplinario, que es la teoría de la información cuántica, pero ahora les voy a contar algo que a mí me llama mucho la atención y me interesa mucho, y es por eso que gasto gran parte de mi energía de investigación en estudiar modelos de probabilidad generalizados. Hay dos preguntas que son centrales. Primero, ¿cuáles son las implicaciones de que en la física cuántica aparezca otro modelo de probabilidad? Y segundo, ¿es posible que un modelo análogo pueda ser usado en otras áreas que no sean la física?
Bueno, esta segunda pregunta, este segundo campo de investigación, fue llevado adelante en las últimas décadas por distintos autores. Y efectivamente, algunos autores proponen usar el modelo matemático de la probabilidad cuántica fuera de la física, en campos tales como la biología, la computación, las ciencias cognitivas y en la economía. Lo que tienen en común dichas áreas y los problemas que se tratan con este abordaje es el comportamiento fuertemente contextual de los resultados. Por un lado, impredecible, porque hay muchos sistemas complejos en biología, en ciencias cognitivas, que necesitan o requieren de un abordaje probabilístico. Pero por otro lado, la fuerte dependencia del contexto lleva a muchos autores a pensar que el aparato matemático de las probabilidades cuánticas podría ser utilizado con éxito en otras áreas. Acá hay un libro, por ejemplo, que es ya un clásico en el tema, de Andrei Krejnikov, que se llama Estructura cuántica ubicuita, es decir, estructuras cuánticas en todos lados, básicamente. Bueno, y ya para terminar y planteando algunos problemas abiertos, digo, la física cuántica nos muestra un modelo de probabilidad que es muy peculiar, muy específico del mundo cuántico. Una de las características principales es la contextualidad, la fuerte dependencia o la inseparabilidad del objeto de estudio del contexto en el cual estamos estudiando y la necesidad de utilizar distintos contextos de medición que son incompatibles entre sí para caracterizar el objeto. Diversos autores han intentado aplicar este modelo matemático fuera de la física. Entonces, si bien es posible describir muchos ejemplos de interés con estos modelos matemáticos, es decir, efectivamente, casi por cada descripción que puedan hacer con probabilidad clásica, yo puedo hacer una descripción con probabilidad cuántica. Pero la pregunta que subyace a todo esto es si es realmente ventajoso usar estos modelos o no. Si efectivamente estaríamos dando una invitación a otros investigadores a que se pasen al campo de la probabilidad cuántica o no. Eso no está saldado. Entonces, bueno, con esto termino y cualquier cosa me pueden hacer preguntas o si les interesa la bibliografía al respecto, les puedo mandar mucho, me pueden mandar un mail acá y con gusto les puedo mandar. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Federico, clarísimo. Aparte, estuviste muy bien con el tiempo, te sobraron 2 minutos. Si querés, dejanos también tu mail ahí en el chat para que la gente se lo pueda copiar. Y pasamos entonces a nuestro siguiente orador, que es Joaquín Llano, que nos va a hablar de análisis estadístico de los últimos 10 años de publicaciones de la revista de la Asociación Geológica Argentina. Perfecto, comparto entonces. ¿Se ve bien, no? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joaquín Llano, soy becario doctoral de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Geológicas. Trabajo en una temática distinta, trabajo con volcanes activos, pero el año pasado abordé un trabajo de análisis de las publicaciones que se hacen en la principal revista de geología de la Argentina, que es la revista de la Asociación Geológica Argentina, que tiene importante peso a nivel nacional, a nivel regional bastante menor y a nivel internacional bastante nulo, pero es la principal revista de geología del país, por ende la consideré como representativo para analizar un poco cómo se trabaja y cómo se publica sobre todo en Argentina la geología. Así que bueno, el formato del trabajo básicamente va a contar de 5 partes. Menciono brevemente los objetivos, la metodología de trabajo, analizo más detenidamente los resultados, luego continúo con conclusiones a partir de esos resultados, y después algunas preguntas disparadoras para continuar un poco tanto con la investigación como para debatir acá y en otros ámbitos. Así que bueno, en principio los objetivos que tuvo el trabajo fue poder analizar un poco la distribución de autores según género y la posibilidad de algún tipo de sesgo al respecto de esto en estos 10 años de publicaciones, del 2010 al 2020. Analizar un poco si habría un sesgo geográfico, si se puede
describir de esa manera, a la hora de las publicaciones, tanto desde dónde se publican, es decir, el lugar de trabajo de los autores y las autoras principales, o los primeros autores, tanto así como de la zona de estudio de los trabajos. Después, reconocer un poco cuáles son las temáticas más presentes en la revista, y bueno, esto todo como un objetivo más completo, aportar un poco a la discusión sobre cómo se hace y cómo se investiga y cómo se publica geología en Argentina. Así que bueno, tomé como hipótesis, la primera más que una hipótesis es una aseveración de que la revista que analizo es representativa de cómo y quiénes investigan geología en Argentina. Y lo segundo sí sería una hipótesis de que hay distintos sesgos en las investigaciones en Argentina, sobre todo en estos últimos 10 años, tanto de género como de geográficos, etc. Así que bueno, la metodología que usé para abordar el trabajo fue analizar las 517 publicaciones que están digitalizadas en la revista del 2010 al 2020. Por cada publicación fui listando cosas más básicas como título y apellido, pero también cosas más interesantes como cantidad de autores, género del autor principal, del primer autor, provincia, la zona de estudio, cantidad de autores, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de esa información se hicieron distintos análisis que voy a ir comentando ahora, y que fueron disparando algunas preguntas y algunos debates que a priori los tenía, pero que también fueron despertando con el correr de ver un poco los resultados, fueron apareciendo. En principio, bueno, vemos que el promedio de cantidad de autores en el total de los trabajos es de 3,8, y se observa que hubo un aumento de más o menos un promedio de 3,5 del año 2010-2011 a 4,5 autores por trabajo. Esto está muy... creo que todos lo tenemos bastante claro de cómo fue evolucionando esto con el correr del tiempo. Hay muchas investigaciones para distintas áreas y distintas temáticas alrededor del mundo, y se ve que bueno, el aumento en la cantidad de autores por trabajo es algo constante, por diferentes razones, ya sea por un trabajo, como venimos analizando en este congreso, de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, pero también hay cuestiones más de financiamiento, hay cuestiones de visibilización de los trabajos más a nivel mundial, más a nivel regional, etc. Ahora, en cuestiones más de género, se observa que en cuanto a primeros autores, los varones desarrollaron el 56% de los trabajos, mientras que las mujeres el 44% de los trabajos. En cambio, en autores totales esos valores se diferencian un poco más, siendo los varones el 60% de los autores totales, mientras que las mujeres el 40% de las autoras. Acá yo he debatido con algunas otras personas que vieron un poco este trabajo y estuvimos discutiendo. Hay personas que plantean de que no habría en este caso un sesgo de género, que un 60 o 40% sería relativamente parejo comparando con otras disciplinas, con otros trabajos. Para mí, en principio, habría un sesgo de género, pero incluso me parece que habría que profundizar mucho más el análisis, viendo si incluso hay claramente una subrepresentación, pero incluso si hay una sobrerepresentación de estos valores en cuanto al plantel de investigadores e investigadoras que hay en CONICET y en las universidades a nivel en general científico y a nivel país. Claramente hay una subrepresentación de las mujeres a nivel sociedad, pero habría que ver los números más en claro del plantel de investigador. Yo creo que sí, que hay una subrepresentación, pero bueno, al no tener esos datos duros de CONICET o de las universidades, sería interesante profundizar por ese lado, sobre todo en cuanto al plantel de investigadores principales, pero también de becarias, a ver cómo va cambiando eso con el correr del tiempo, porque hubo trabajos que analizaron de que hay una paridad ya a nivel mucho más importante en general en CONICET en cuanto a reparto de becas, en cuanto a varones y mujeres, pero en cuanto a la obtención de proyectos, eso está todavía muy sesgado. Así que bueno, se ve más o menos el porcentaje que digo, de 40% del total de mujeres dentro de las publicaciones, con una, acá en el gráfico de caja muestra que va mucho más para abajo que para arriba ese porcentaje. Y con el correr del tiempo se ve de que el porcentaje de mujeres como primeras autoras más o menos se mantuvo en torno al 40-42%, subiendo en el 2020 al 50%, y habría que ver si eso se mantiene y se logra una paridad mucho más
importante, como un 50%, con el correr del tiempo. Mientras que, esto como primeras autoras, perdón, en cuanto al total de mujeres dentro de las autorías, al principio de la década estaba más en torno a un 40% y ahora está más en torno a 42, 43%, hay que ver cómo continúa con el correr del tiempo. Bueno, en cuanto a distribución de temática de estudio, se ve que las principales son, no importa, los nombres seguramente no les suenan, pero lo importante es que estas, la petrología, sedimentología y la que tiene 13%, geomorfología, son disciplinas que el costo de trabajo es muy bajo. Uno puede ir a trabajar simplemente en campo, pagando obviamente el viaje y demás, y obtener muy buena cantidad de datos duros con los que alcanza una muy buena publicación. Entonces creo que en ese sentido es representativo de cómo se trabaja en Argentina, sobre todo por los costos que son bajos y son disciplinas a su vez con mucho arraigo, muy históricas dentro de la geología en Argentina, pero hay otras como por ejemplo geología estructural, o geología tectónica, o geofísica, que están muy en boga, son muy potentes hoy en día, pero que no tienen tanto peso en la revista. Y la duda que tengo es si es por una cuestión simplemente porque no hay tantos grupos de trabajo que aborden esas temáticas, o la revista de la Asociación Geológica Argentina no es interesante para las publicaciones de estos grupos y van directamente a desarrollar, a publicar sus resultados e investigaciones a revistas extranjeras que tengan que le den mayor peso, un espaldarazo de antecedentes. Ahora abordamos una cuestión más de autorías desde la zona, desde el lugar de trabajo de los autores principales, las autoras principales, y la zona de estudio. Es decir, por ejemplo, acá analizo el porcentaje de si la provincia desde donde se desarrolla la investigación es igual a la provincia donde se desarrolla la investigación. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, pero mis investigaciones son en la provincia de Neuquén. Es decir, mi lugar de trabajo, mi zona de estudio no son en la misma provincia. Yo entraría dentro de este no de un 58%. Esto, como para comentar un poco, he tomado de Vallés un libro de 2015 que analiza las investigaciones en general de CONICET, pero hace también foco en un capítulo dentro de geología, y se ven los distintos grupos que existen de trabajo e institutos. En Argentina vemos que hay una centralización muy grande, como pasará en casi todas las ciencias, dentro de lo que sería la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pero también hay peso dentro de grupos que acá son considerados impactos o consolidados dentro de lo que sería Córdoba, San Juan, Tucumán, Salta, incluso Tierra del Fuego. Y lo que vemos, estos son la ubicación, el porcentaje que tiene cada provincia en cuanto a trabajo desde lugar de trabajo del autor principal. Es decir, que si una publicación mía en ese sentido hubiese sido perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, vemos que tanto Cava como Buenos Aires se llevan más del 50% de las publicaciones, van en sintonía con la cantidad de institutos que hay en esta parte del país, pero marca también la gran centralización, ¿no?, que existe a la hora del desarrollo de las investigaciones, como pasa como en todos los ámbitos de la Argentina, y seguramente como en el resto de las ramas de las ciencias. Pero también vemos porcentajes importantes de Córdoba, de San Juan, de Salta, si se quiere, pero muy bajos, o algunos en Tucumán, en Tierra del Fuego, o en Río Negro, Mendoza, San Luis, pero muy bajos en el resto del país, que tiene sentido porque hay lugares donde directamente no existe la carrera de geología en las universidades. Y acá vemos ahora la zona de estudio, de alguna manera, de la publicación. Es decir, que si mis investigaciones, por ejemplo, si hubiesen sido publicadas, son en Neuquén. Y vemos que hay como una homogeneidad un poco más, es más distribuido, si se quiere, un poco de los porcentajes, dividiendo San Juan, Mendoza y Neuquén, porcentajes en torno al 12 y al 10%, lo cual indica claramente, a ustedes se le habrá despertado también la señal de que por qué en San Juan, en Mendoza y en Neuquén hay muchas investigaciones. Bueno, San Juan hay una industria minera importante, en Mendoza hay industria minera e industria petrolera, y en Neuquén hay industria petrolera importante. Lo mismo pasa en Salta, con cerca de un 8%, y en Chubut con un 8%, cerca de 8%, con la cuenca de San Jorge, una industria petrolera muy, muy fuerte. Después Santa Cruz, San Luis, La Rioja, Catamarca tienen también porcentajes interesantes.
algo que es interesante es la vinculación directa entre San Juan con publicaciones de investigadores que trabajan ahí en torno a un 9% y zona de estudio en torno a un 13%, es decir, hay una correlación bastante directa ahí. En cambio, la provincia de Buenos Aires baja un 11%. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, sería interesante ver si está bien o está mal esto, o desglosar un poco más. Porque la provincia o la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene el 50% de las publicaciones totales, bajan a un 10% en torno a la zona de estudio, considerando de que acá está la mayor parte de la población argentina. ¿Está bien o está mal esto? Para mí, a priori estaría bueno, es interesante, digo, la descentralización, si se quiere, en las zonas de estudio, lo cual otorga como una mayor federalización, si se quiere. Pero también ahí entra otro debate, que es, bueno, ¿qué tipo de investigaciones se desarrollan y vinculados a qué? Si solamente a cuestiones más industriales, a cuestiones más científicas per se, o hay una vinculación con problemáticas sociales dentro del país. Así que bueno, como conclusiones, a priori se reconocería un sesgo de género en las publicaciones, pero sí o sí es necesario complementar con mayor información, es decir, con datos duros del plantel de investigadores a nivel CONICET, particularmente a nivel de geología y también a nivel de las universidades. Se reconoce una concentración en Cava y en Buenos Aires del origen de las publicaciones, pero a priori parecería que hay una mayor descentralización a nivel de zona de estudio de las publicaciones, con algunos casos emblemáticos, por ahí San Juan, donde hay una correlación directa entre autorías principales y zona de estudio, pero hay otras provincias, por ejemplo, no sé, Misiones, Chaco, donde no hay una sola publicación al respecto en estos últimos 10 años. ¿Qué sucede ahí? Es como interesante abordar eso. Y bueno, se reconocen algunos puntos importantes o interesantes como disparadores. Y bueno, como preguntas para continuar un poco la investigación, surgieron bastantes, digo, son representativos estos análisis para analizar un poco cómo se desarrolla la geología en Argentina. ¿Alcanzan? ¿Habría que analizar un poco más revistas internacionales? Creo que sí, y que estaría bueno abordar de esa manera. Bueno, ¿cómo se representa el rol de las mujeres en los grupos de geología? ¿Está cambiando un poco eso? ¿Cómo se construyen esos roles? ¿Cómo se cambian? Habría de nuevo que ver con números más duros y entrecruzarlo con debates de todo tipo, pero creo que acá hay como un aporte por lo menos para empezar o para continuar un poco el debate. Bueno, ¿cómo es la distribución de los grupos de geología en el país? ¿Cómo se representa la centralización? Hay provincias que son más interesantes geológicamente hablando que otras. Claramente en la cordillera la exposición de afloramientos es mucho más linda, más fácil para trabajar que en lo que sería la llanura chacobampeana. Pero ¿cómo puede ser que en 10 años no haya una sola publicación en provincias como Chaco, Misiones? ¿Qué pasa con ese tipo de geología? ¿No hay geología en esas provincias? Y bueno, ¿cómo se distribuyen también las temáticas de estudio dentro del país? Así que bueno, esto es sirve creo que para debatir, pero es necesario también abordarlo con otro tipo de información y cruzarlo con otro tipo de interpretaciones y demás. Así que bueno, muchas gracias, espero que haya un interesante debate al respecto. Muchas gracias, Joaquín. Clarísima la presentación y muy interesante el análisis interseccional de las publicaciones ahí en geología. Te ajustaste perfecto al tiempo. Y bueno, mientras damos paso al siguiente orador, fíjate que ya hay varias preguntas que te han quedado ahí en el chat para ir pensando para responder. Bueno, pasamos entonces a nuestra última presentación, que la va a dar Elvio Galati. Contribuciones de la organología a la investigación inter- y transdisciplinaria desde una mirada paradigmatológica. Elvio, si querés presentar. Muy bien, ahí empiezo. Ahí empezamos por acá. Bueno, bien, bueno, ahí está el título que acaba de señalar Matías recién. Esto es un avance, bueno, que ya está a punto de concluir, que es una investigación radicada en el doctorado en epistemología e historia de la ciencia, que se da en la UNTREF. Haciendo un poco de historia, bueno, este es un avance de la investigación que se titula La organología o la organización de la investigación, lineamientos epistemológicos y metodológicos del pensamiento complejo en las ciencias sociales.
En un principio se pensó como una relación de las ideas del pensamiento complejo que ideó Edgar Morin con la metodología de la investigación científica, tratando de buscar líneas de investigación compleja en el pensamiento complejo de Morin. Y a medida que se fue desarrollando la investigación, devino con el surgimiento, digamos, de esta nueva idea. El objetivo de este trabajo, lo puntual, es relacionar este resultado de la investigación con la transdisciplinaridad. No formaba parte de la investigación originaria, enfocando puntualmente en el aspecto paradigmático, que es un aspecto de la epistemología. Nos vamos a preguntar entonces si la organología, este nuevo saber, que ahora en un ratito lo voy a explicar un poco más, es un nuevo paradigma y qué relaciones tiene con la transdisciplinariedad. Bueno, estos son los antecedentes, tiene que ver con mi trabajo. Hay una publicación del 2015 que trabaja la transdisciplinariedad y una de las últimas del 2008 que trabajó el pensamiento complejo. Bueno, la complejidad, hablando un poco de las ideas del marco teórico y las ideas centrales del trabajo, es una idea que ya existía, pero sistematizó a partir de 1976 el filósofo francés Edgar Morin, bajo el nombre del pensamiento complejo. Hay muchas líneas, ciencias de la complejidad, sistemas complejos adaptativos, en fin, hay muchas programas de investigación, por llamarlo de alguna manera, en la familia de la complejidad. Este se va a enfocar puntualmente en esta perspectiva de este filósofo francés. Una de sus ideas, bueno, tiene que ver con esto, que los fenómenos no solo pueden abarcarse con los métodos de la ciencia clásica, que están ligados a la regularidad, la abstracción, la búsqueda de leyes científicas, centrados en las especializaciones, en el centralismo, la verticalidad y las jerarquías, que constituyen lo que Morin llama el pensamiento simple, sino que a esto hay que sumarle la lógica que él llama compleja, que tiene en cuenta las contradicciones, de las cuales, por ejemplo, habló Marián al principio de la jornada, las diferentes dimensiones de un fenómeno, las partes que componen un sistema, las partes y el todo, las relaciones, los emergentes y las constricciones que se generan producto de esas relaciones que entre las partes se dan en un sistema. Y vamos a ver que, hablando de la transdisciplinaridad, tiene como uno de sus pilares la complejidad. Bueno, ahí esta es una de las tantas obras que tiene Morin para quienes se quieran introducir al pensamiento complejo. Por otro lado, la transdisciplinaridad nace con Piaget, pero es sistematizada por Nicolescu, que es un filósofo de origen húngaro, pero se trabaja hoy en Francia. Él la categoriza como compuesta por distintos niveles de realidad, tiene distintas dimensiones, una de las cuales en estos niveles de realidad tiene leyes que son incompatibles una con respecto de la otra. Él es un físico teórico y entonces esto de los niveles de realidad lo toma como un ejemplo clásico, como un ejemplo, por un lado, de las leyes que se corresponden a la física clásica y las leyes que se corresponden con la física cuántica, y entonces dice que cada una de ellas tienen niveles de realidad distintos porque son incompatibles una con respecto a la otra, pero también puede haber perfectamente aplicaciones en el campo de la psicología, como se da por parte del psicoanálisis entre el ello y el superyo y las incompatibilidades que hay ahí, o a otro nivel más paradigmático, con las posturas en los distintos marcos teóricos que se dan en la psicología, o en la medicina con el nivel médico hegemónico, por llamarlo de alguna manera, que pone el acento en lo orgánico, u otros modelos teóricos que ponen el acento en los sociodeterminantes de la salud, o que suman también la faz preventiva, o el autocuidado como parte del objeto salud que forma parte de la medicina. La transdisciplinaridad es definida, digamos, como ir más allá de las disciplinas, pide una actitud que supere la lógica disciplinaria, que bucee más allá, entre a través de las disciplinas. Y la organología, como les decía, surge como la etapa final de la investigación que comencé en el 2012 y tuvo como finalidad principal extraer ideas del pensamiento complejo, pero directamente vinculadas con la investigación científica.
En un primer momento planteaba la operacionalización del pensamiento complejo en el ámbito de la investigación científica, pero pensé que esto implicaba reducir mucho la complejidad al ámbito de lo cuantitativo, por el sesgo, digamos, que tiene este término de la operacionalización. Ahí hay uno de los antecedentes teóricos, que es el libro central en Nicolescu. Y entonces, dejando de lado esto de la operacionalización, pasé a la búsqueda más de líneas, pistas o tendencias complejas para lograr una investigación compleja. Y en la etapa final surgió como una analogía con el Novum Organum que trae Francis Bacon, porque justamente él lo que planteaba con su obra era plantear una oposición con respecto a cómo se venía investigando a partir de la obra clásica en aquel momento, que era la de Aristóteles. Entonces él planteaba la oposición con su Novum Organum. Entonces esto del órgano me surgió como idea para plantear una oposición con lo que yo llamo la antigua metodología. También se lo piensa al órgano como un instrumento, y en este caso como una caja de herramientas que se le puede brindar al investigador, compuesta por distintos módulos que forman una red, es decir, elementos que forman parte de un sistema y que como tal están interconectados, y que se puede valer entonces del pensamiento sistémico, que a su vez es otra de las características de la complejidad. A este sistema, como pienso en la investigación, se le pueden agregar distintos módulos en función de la necesidad del tesista, porque es un sistema abierto, y todos estos módulos los llamo espacios organológicos, en oposición a las clásicas unidades de análisis, que es un término más bien simple. Y estos espacios organológicos están entonces unidos en red, y estarían compuestos todas estas unidades o espacios por lo que eran las antiguas disciplinas. Bueno, ahí está el texto de Bacon. ¿Y cómo sería la investigación si nosotros la representáramos como un ser humano, digamos, ¿no? Cómo en un mismo ser humano nosotros podemos ver distintos órganos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que él dirige la orquesta de la investigación. Esos espacios de los cuales hablaba, si bien no son la antigua metodología que está reducida a la metodología, uno para investigar necesita de la epistemología, de la filosofía, de la sociología, la ética, la metodología de la investigación propiamente dicha, de la técnica y de la enseñanza. Y todo esto sirve para que el investigador pueda construir su método, en tanto el anterior, es decir, el de la antigua metodología, era un método general, universal, enseñado con formularios y recetas generales, mediante docentes expositores, encerrados en manuales y empaquetados para todos y enseñados de manera a priori. Como esta relación entre la organología y la transdisciplinaridad se enfoca en la paradigmatología, nosotros vimos que el paradigma es un concepto de naturaleza epistemológica, y en ese sentido tiene relación con la metodología. Esto que señalan estos tres autores, porque ven al método también como un ejercicio de la resistencia, ¿sí? Que implica luchar contra cegueras y anquilosamientos que están generados por las convenciones típicas de las comunidades científicas. Como ustedes saben, por supuesto, el paradigma es un término que introduce Kuhn, ¿sí? Y que proporciona modelos y problemas que le dan soluciones a la comunidad científica. Como modelo a seguir, conlleva una normalización de esta actividad científica y genera un grupo de partidarios, y gran parte de lo que se considera ciencia o método depende de lo que la comunidad de científicos considere como tal. Pero la historia de la ciencia, que forma parte de la epistemología, también contribuye a que dicha comprensión ayude a que la comparación que se da en perspectiva histórica relativice lo que nosotros consideramos como método, ¿sí? A no darle tanta entidad o esencialismo. Puntualmente, una de las preguntas que surgió en este trabajo es si esta nueva forma de investigar que planteo implica un cambio paradigmático. En este sentido, la organología permite una revolución permanente. ¿Por qué? Porque cada investigador va a ser el artífice de su propio método.
Hay condicionantes que vienen de la comunidad científica y que en el lenguaje moriniano son los imprinting, es decir, esos sellos que se imprimen en la mente de los individuos producto de los distintos aparatos escolares que nos van condicionando. Kuhn diría que si cada uno construye su propio método, eso sería algo precientífico, ya que no hay un caudal común de creencias que constituyan un paradigma. Esto de la paradigmatología surge ahí en ese tomo de Morán, el número 4. Y entonces, en ese sentido, en términos kuhnianos, la organología no sería un nuevo paradigma, ¿no? Primero porque tampoco ha pasado un tiempo histórico, ¿no?, que mida su aceptación por parte de la comunidad. Es decir, se necesita una visión histórica o en perspectiva, ¿no? Y tampoco tiene consagración institucional. No hay una comunidad, no hay escuela ni discípulos que lo acepten. Un indicio negativo, es decir, de que la confirmación positiva de que la organología se ha dado, es que las formas actuales de enseñanza de la investigación no incluyen la posibilidad de que el investigador pueda aportar su propio método. Al contrario, nos lo imponen muchas veces. Otro indicio nuevo de que el nuevo paradigma también puede ser la resistencia que se opera en la comunidad científica, y una conformación positiva, como les decía, puede ser las imposiciones metodológicas, ¿no? Kuhn, por otra parte, dice que una característica de la ciencia normal es que cada vez se vuelve más rígida, y si a esto le sumamos las ideas de Morin sobre la especialización, jerarquía y centralización, que constituyen un paradigma como lo simple, ahí es mucho más la resistencia que proviene por parte de la antigua metodología. La organología también reclama la asamblea de tesistas, es decir, investigadores o aprendices de investigadores que reunidos en comunidad pueden ayudarse y colaborar en el avance de cada una de las investigaciones de los distintos investigadores. Sí podría ser vista la organología como un paradigma modelo, porque a su vez un nuevo nivel de realidad que señala Nicolescu, que es uno de los auspiciantes de la transdisciplinaridad, es el nivel de realidad virtual. Entonces puede haber un paradigma virtual, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, como les decía ahí. Y si un paradigma es el triunfante porque prioriza un aspecto que antes competía con otros, lo que tiene la organología es que provincializa ideas que tenían antes otros autores, como por ejemplo la idea de paradigma, y la de paradigmatología, que proviene del trabajo que Morin hizo de la idea de Kuhn a su vez, ¿no? También cabe preguntarse si la organología no es una reformulación del paradigma complejo, haciéndolo más coherente y preciso, pero aplicándolo a la investigación. O si esta forma o esta idea implica el planteamiento de una nueva manera de investigar que a la larga podría desencadenar en una nueva manera de pensar. Esta idea es importante porque yo, sin darme cuenta, coincidí con Platón, en donde él ahí en esa obra en el Menón dice que básicamente que conocer es recordar. Ahí nosotros vemos que, ahora les explico por qué, ahí dice: el paradigma es un modelo que emerge en una comunidad de científicos y funciona como habilitador, o sea, implica una manera de entender el mundo y por lo tanto de hacer ciencia, tiene un anclaje cultural y por lo tanto es previo a cualquier elección. Como les decía, funciona como un imprinting, es decir, un sello que se marca a fuego, como dice Morin, en la mente de los individuos y que se reproduce a través de estos distintos aparatos. Acá viene la relación con Platón, es decir, si tuviera que asociárselo a un término más nociológico, te diría que es parecido a la reminiscencia de Platón, en tanto es algo que se transmite muchas veces de generación en generación. Y por eso es fundamental que el tesista actualice en función de esta idea organológica o tome conciencia de la manera en la que ha venido investigando, si mi idea es que aporte su método, ¿no? Entonces ahí Platón decía: si reencontrar
en sí mismo, por sí mismo, su sabiduría, ¿acaso no es precisamente recordar, ¿no? Entonces la idea es que uno pueda aportar su propio método o recordar o tomar conciencia de cómo ha venido investigando a lo largo de su trayectoria como investigador. Por eso es fundamental, más que el llenado de formularios o ajustarse a manuales, es hacer una bitácora metodológica, es decir, que pueda cada uno ir registrando sus propios pasos acerca de cómo ha venido investigando, como si fuera una agenda, ¿no? Y en el caso de las investigaciones grupales, trasladar lo mismo, pero, por ejemplo, como focus group, ¿no? Es decir, que luego del intercambio, digamos, de los recuerdos acerca de cómo se ha investigado como grupo, puedan surgir las herramientas metodológicas que se han venido utilizando. El paradigma, y sobre todo sobre la base de Kuhn, tiene fuerte vinculación con el desorden, que a su vez también es un concepto clave de la complejidad, porque esos desórdenes que se transforman en arbitrariedades implican una revolución paradigmática, que también es clave para romper con el método establecido. Tampoco es necesario que sea una revolución en términos kuhnianos, ¿no? Porque a veces puede bastar con que cada uno en su fuero más íntimo comience con pequeñas disrupciones o apartarse de algunas ideas o integrarlas, como dice ahí, en un marco más amplio. Uno de los órdenes fue la consideración positiva de la ciencia, o el otro el de la consideración cualitativa, que a su vez dio origen a un nuevo enfoque de investigación, otro el de la contemplación compleja, otro el del trabajo disciplinar, y a su vez hay otros que son el de los multi, inter o transdisciplinar. Y otra organización que es la que proponemos es de la organológica, en donde distintas instancias, antes antagonistas, se ven hoy como complementarias y concurrentes, la de la antigua metodología y la que ha surgido producto del análisis de la complejidad, y que puedan convivir en una dialógica metodológica. La dialógica es una idea que propone Morán. Elvio, estás en tiempo ya, un poco pasado. Ahí justamente, ya estoy, bueno, bien, ahí como para ir cerrando, si bien Platón tomamos esa idea que tiene que ver con el conocer como recordar, una idea también opuesta puede ser la de todo lo que él desechaba, que era la individualidad, la contingencia del accidente, que eso es base del método organológico, porque ahí pongo hincapié básicamente en la calidad artesanal del método, es decir, tomarlo individualmente en lo que cada investigador puede aportar para su investigación, tanto desde el punto de vista individual, es decir, en el sentido de esa investigación que está llevando adelante, y en función de la propia ciencia en la cual se inscribe en el grupo, sea las ciencias sociales o las exactas, y por supuesto que puede ir cambiando y que nunca es estable, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Elvio. Muy interesante la charla, muy enriquecedor el aporte más filosófico y epistemológico también, muy bienvenido. Bueno, pasamos, si les parece, a las preguntas. Yo voy a ir leyendo las preguntas que ya se fueron haciendo en el chat. Si quieren pueden agregar nuevas preguntas. Recuerden que a las 11 tenemos un panel central, con lo cual la idea sería tratar de terminar al menos 5 o 10 minutos antes para poder ir, o sea, tomarnos un descansito, un café, un mate y poder ir al otro panel. Entonces, si les parece, que además se tiene que ir Marian en un rato, voy a arrancar primero por las preguntas que se le han hecho a Marian y luego de las respuestas de Marian paso a las que se hicieron a Federico. Para Marian de Elvio, ¿qué marco teórico transdisciplinar usaste? Y Federico Holick completa también preguntando, en particular, ¿qué marco teórico se utilizó para caracterizar la imposibilidad de separar al individuo de su entorno? Bueno, como yo tuve la suerte de que las hicieron hace ya un rato, me dieron tiempo para pensar, ¿no? A pesar de que, bueno, por supuesto que estuve escuchando a los compañeros también,
no me moví de esta silla, de esta banqueta en realidad, pero dije, bueno, a ver qué hago, porque yo, en realidad, yo soy muy poco ortodoxa y menos dogmática. Entonces, mis costumbres, o mi forma de ser es, sí, me gusta un autor, pero tampoco lo tomo como demasiado, no me enamoro de ninguno demasiado. Entonces, a decir verdad, el marco teórico que lo he ido construyendo sobre la base de la experiencia y de los ingredientes que me han ido dando distintas relaciones con distintas personas. Mi base es la educación, yo parto de las ciencias de la educación y de la debilidad epistemológica que encontré en las ciencias en el momento en que yo estudié. Me dijo de ese tiempo, ¿no? No quiero decir que ahora sea así, no lo puedo decir. Entonces, uno de los primeros marcos teóricos vinieron de las ciencias biológicas, y empecé entonces a indagar en las neurociencias, y a ver qué decían las neurociencias en la relación del cerebro con el comportamiento. Me estoy dando cuenta que el cerebro y el comportamiento se relacionaban con el ambiente, que no podíamos hablar de un cerebro sin un cuerpo, porque un cerebro depende también de un hígado y de un corazón, y de un ambiente en el que está en interrelación, que el ambiente no lo determina, pero el sujeto tampoco determina el ambiente, y bueno, la importancia del ambiente social. Entonces, a lo largo de estos años, pero luego me empecé a relacionar con gente de las ciencias médicas, y bueno, estar en una sala de neurología gracias a la generosidad del jefe de servicio en ese momento, que me permitió. Por otro lado, me vinculé con un neurofilósofo, que fue el que, yo le digo que tiene la culpa de que yo esté que esté pensando estas cosas ahora, la culpa le he hecho. Y entonces, bueno, los marcos es como que he ido construyendo, y si algo defino, si algo puedo ir definiendo, es una línea de neurociencia educacional, como línea de base con una perspectiva del aprendizaje, ¿sí? Formación y aprendizaje. Me han ayudado muchísimo marcos teóricos, por ejemplo, la neurofilosofía, ahora no me acuerdo el apellido porque hace mucho tiempo que tomé ese texto. Bueno, no me acuerdo el apellido de una de las neurofilósofas que más me impactó en su texto, porque ella ha trabajado con el laboratorio de neurofisiología. Entonces, bueno, me encantaba, era como fabuloso. Después tomé textos como de la psicología, como Vygotsky, como Piaget, las ideas de por supuesto que también desde la filosofía, y bueno, y acá, bueno, me encantó entonces cuando lo nombraste, por ejemplo, o cuando estuviste hablando de Kuhn, y de que por supuesto que los que trabajamos en estas cosas, yo digo, siempre nos falta 5 para el peso. Siempre hay algo que no sabemos, obviamente, ¿sí? Pero es el desafío. A mí no me importa mucho como trabajo, busco la colaboración y trato de escuchar, y bueno, me voy nutriendo. Marcos teóricos de la neurología también, bueno, por ejemplo, la kinesia paradojal surge de la neurología directamente, de la medicina comunitaria,
de la biología, el texto de Lewontin, Genes, Organismo y Ambiente, y bueno, ya le veo la cara a Matías que dice, Marian, ya hablaste mucho y hay muchas otras preguntas. Entonces, es una construcción que yo he ido haciendo con ayuda de muchísimos participantes, por eso suelo hablar en plural, ¿no? Si ustedes bueno, cuando me escucharon usaba mucho en nosotros, pero en realidad yo soy con un grupo, ¿no es cierto? Y bueno, si quieren que detalle más, puedo, bueno, ir buscar algunos textos y nos comunicamos por mail y se los voy pasando si les interesa. Es más, todo lo que ustedes estuvieron hablando, yo ya estuve anotando algunas cosas y ya pasan a formar parte de mi background. Es como una esponja que soy. Bueno, no sé si, no respondí mucho, ¿no? No, ¿O sí, sí? por lo menos desde mi punto de vista quedó muy claro. Así que te agradecemos, Marian. Después, si hay más preguntas, te volvemos a invitar para que las puedas responder. Paso ahora... Sí, ahí yo dejé el mail también, dejé el de Claro. Gmail, que es el que, bueno, yo en la presentación lo puse más formal, el de CONICET, qué sé yo, pero a decir verdad, este es el más consultado. Perfecto. Pasamos Gracias. entonces a... No, gracias a vos. Pasamos a las preguntas a Federico, que son 3. Él las fue ya respondiendo por chat, pero quizás las quieras comentar por acá o incluso ampliar. La primera pregunta la formulaba yo, en teoría, digamos, respecto de teoría de la decisión en humanes. Existe mucho debate, bueno, lo hemos conversado con vos bastante, en relación a quienes defienden la existencia del libre albedrío o free will. Esto sería, digamos, la voluntad, la libertad, y quienes se oponen a la existencia de este free will. En ese sentido, quienes se oponen hablan en general de que lo único que existe es el determinismo genético por un lado, el ambiente por el otro, y el azar, pero no existe nada parecido a una voluntad o libre albedrío. Entonces te preguntaba si se podía utilizar el enfoque de la probabilidad cuántica como para habilitar la posibilidad de que en realidad no es que una de estas sea correcta y la otra no, sino que dependiendo del marco probabilístico cuántico, estemos en un lugar o el otro. Yo veía ahí un poco en diagonal de lo que me contestabas, la intervención del azar en la naturaleza, en la propuesta del premio Nobel Born. Aprovecho para repreguntarte ahí cuando quieras intervenir, si ese azar en la naturaleza es un azar que niega entonces la existencia del libre albedrío o que de alguna manera se puede conjugar con la existencia del libre albedrío. Luego Elvio te pregunta qué relaciones has encontrado entre la física clásica y la cuántica, contribuciones u oposiciones. Y por último, Fernando te pregunta sobre algún ejemplo concreto del uso de la probabilidad cuántica fuera del campo de la física, con buenos y con malos resultados. Bueno, trato de ser efectivo, ¿no?, en la respuesta, porque ya estuve contestando por el chat y hay una literatura un poco específica que se puede consultar de forma relativamente sencilla. Por un lado, respecto de lo que decís vos, Matías, me parece que la forma correcta de plantear el problema, y por eso está interesante la charla de Born, que dio cuando le dieron el premio Nobel, es que la existencia de un azar intrínseco en la naturaleza es como una suerte de condición de posibilidad para que exista el libre albedrío. ¿Por qué? Porque si todo estuviera absolutamente determinado desde el principio de los tiempos, o absolutamente determinado por factores materiales, no pareciera haber entonces mucho espacio para un sujeto que toma decisiones libremente. El hecho de que haya una indeterminación en la realidad sería como una condición de posibilidad, no suficiente, ¿no?, porque hay que agregarle más cosas para que exista un verdadero libre albedrío. Pero está argumentando, entonces el ejemplo de la cuántica serviría para mostrar que al menos hay un caso en la naturaleza en donde hay un azar. Y eso podría implicar que también podrías encontrar azar en la biología, en los fenómenos sociales, por ahí a otro nivel, no reduccionista, pero bueno,
Es una tensión que está siempre. Ahí te pasé también el Free Will Theorem de Specken, que también es otro resultado vinculado que por ahí estaría bueno discutir en otro momento. Respecto de lo que dice Elvio, de comparar o contrastar a la mecánica cuántica con la clásica, me parece una pregunta muy oportuna, porque justamente los modelos de probabilidad generalizados permiten definir una noción de probabilidad generalizada, de la cual el caso clásico y el cuántico son dos casos particulares. Entonces uno puede utilizar herramientas del álgebra o de la geometría para comparar de forma no ambigua las diferencias entre los dos tipos de probabilidad. Por ejemplo, cuando tirás un dado, el espacio de posibilidades, el outcome set, si querés, te da lo que se conoce como un álgebra de Boole. Es una estructura algebraica muy conocida. Entonces la medida de probabilidad se define sobre un álgebra de Boole. Pero en cambio en cuántica no tenés una sola, el estado cuántico no define una sola álgebra de Boole, sino un pegado de álgebras de Boole que tiene una forma matemática muy específica que nosotros los físicos estudiamos con mucho detalle. Y respecto a eso hay muchísimos problemas abiertos. Entonces es un área de investigación muy activa. Entonces, bueno, efectivamente yo he trabajado en el tema comparando la cuántica con la clásica. Ahí te pasé un artículo. Si te interesa te puedo pasar mucha más información al respecto. Y después la última pregunta era de Fernando. La respuesta sería esta. Yo te podría decir que casi cualquier problema de probabilidad clásica yo lo puedo transformar en un problema de probabilidad cuántica. La pregunta es si eso es útil o no, porque lo primero que te va a decir alguien que hace estadística o hace probabilidad aplicada a distintos problemas es, bueno, si yo ya estoy con mis métodos y hace décadas que trabajo en esto, ¿por qué me propones esto? ¿Cuál es la ventaja que reporta? Eso no está claro todavía. Es decir, sí es cierto que ahí pasé un experimento concreto en psicología numérica o behaviorista, en donde hay prueba empírica bastante contundente de probabilidades que muestran contextualidad. Pero eso para un probabilista clásico, yo conozco de hecho al autor de ese paper, él dice, bueno, no me importa, la probabilidad clásica también es contextual. ¿Cuál es el problema? Yo puedo modelar la contextualidad usando probabilidad clásica. La apuesta de Krennikov y otros autores es utilizar el aparato matemático del formalismo cuántico, no la cuántica, porque no es que estamos diciendo que la sociedad es cuántica o que la mente humana es cuántica, no, nada de eso, sino usar el formalismo matemático para describir sistemas que tienen un comportamiento contextual muy acentuado. Esa es la propuesta y es un área de investigación. Todavía no está completamente establecido si es realmente útil o no. Hay muchas preguntas abiertas. Espero que eso responda a tu pregunta. Clarísimo, Federico. Súper interesante todo lo que planteaste en la charla y también en las respuestas a las preguntas. Bueno, pasamos a las preguntas para nuestro geólogo Joaquín. Bueno, la primera la hacía yo, que tenía que ver con la cuestión del sesgo de género que analizaba él en las autorías. Yo le preguntaba si al buscar quien firma como último o última autora en los papers, se podría ver un sesgo. Esto lo pregunto yo desde mi área de biología, porque en general en biología firma como último o última autora el director o directora del grupo. Por lo que veía ahí en el anticipo de sus respuestas, en geología eso no es tan así. Entonces, quizás reformulo mi pregunta para ver si en todo caso se puede analizar quién firma como corresponding author, como autor correspondiente, para ver si en ese caso aparece un sesgo aún mayor de género entre quienes firman como último o última autora. Luego Gabriela pregunta, ¿cómo identificaste las temáticas? ¿Son temáticas tipo secciones de la revista o hiciste análisis de palabras clave o de discurso? Y por último, hay dos más. Una la hacía yo también, que es ¿dónde se puede publicar un estudio local de análisis interseccional de publicaciones en geología tan interesante como este? Y Fernando preguntaba o comentaba, sería interesante ampliar este estudio
a todas las publicaciones de autores argentinos en las revistas de mayor impacto en geología. Y hay una más, muchas preguntas para Joaquín. Si crees que únicamente tiene que ver con que no se dicte la carrera de geología en las provincias donde no se realiza investigación científica, o hay sesgos causados por aplicabilidad o posibilidad de retornos económicos de esas investigaciones. Esas son las preguntas, voy a ver si hay alguna más, a ver si me perdí alguna. Creo que no. Joaquín, al igual que Federico, ya estuvo respondiendo por el chat, pero bueno, tenés la posibilidad de comentarlo también por acá y de profundizar lo que hayas respondido. Bueno, sí, con respecto a la pregunta más de autores, directores o directoras de grupo y eso, particularmente en geología, al menos en Argentina no se estila esto de que vayan al final, entonces como un poco más difícil rastrear correspondencias y eso. A nivel internacional sí, entonces ahí habría que ver un poco más. Creo que con el replanteo que hacías, Matías, estaría bueno, pero bueno, es eso, como un paso más para seguir profundizando entre tantas otras cuestiones, porque se abren realmente muchas aristas, entonces, y como justamente no es mi trabajo principal, habría que ir ordenándolas para ver cómo se aborda y demás. En cuanto a lo de las temáticas, fue más eso, leyendo el trabajo por arriba, el abstract, las conclusiones, eligiendo un poco las palabras claves, y fue bastante subjetivo, fue armado más a mano, ni siquiera usando un software. Entonces eso es como lo más subjetivo que tiene el trabajo, y lo que más, sobre todo por ahí ustedes no están tan familiarizados, pero creo que es algo que despertaría bastante ruido dentro de la comunidad, o ya ha despertado dentro de la comunidad geológica. Bueno, el tema de las definiciones estrictas y tanto por ese lado es uno de los temas que más ruido generó. Y Te nos quedaste congelado, Joaquín. ¿Vos nos escuchás? Ahí está. Ahí te vemos ordenar cosas. sí, perdón. ¿Está ahí? Estoy. Particularmente sobre la publicación, dónde hacerla, en la revista me dijeron que no era algo citable, entonces justamente para la revista no era muy interesante. Así que estoy viendo estamos viendo con ahora una colega que es antropóloga, que pueda aportar mucho con las cuestiones más de sesgo de género y sesgo geográfico que ella trabajó, que es algo que me supera bastante, pero estuve leyendo algunas cuestiones y serían algunas. Ahí quedaste congelado de nuevo. Vamos a dar un ratito a ver si le vuelve la internet, y si no, en todo caso pasamos a las preguntas a Elvio, y si vuelve la conexión de Joaquín, termina de contestar las preguntas. Bueno, si les parece, pasamos a las preguntas a Elvio, y en todo caso después volvemos a Joaquín. Elvio, preguntaba a Federico, dice que no le quedan claros los rasgos salientes de la organología, y a ver si había alguna más antes que me estoy perdiendo. Sí, hay una acá antes. También de Federico, ¿qué bibliografía recomendás como introducción al pensamiento de Nicolescu? Y luego, la última pregunta, que te la hacía yo, me interesaba por ahí, como bajada a tierra, para tratar de entender, digamos, en un contexto particular como el actual de la pandemia, qué análisis se podría hacer en línea con la organología y la paradigmatología que estuviste describiendo. ¿Qué análisis se podría hacer, particularmente desde ahí, que sea diferente, con todas las diferentes concepciones de la realidad que se vienen dando en relación a la pandemia, ¿no? Entonces, esta cuestión de que se interpreta por un lado como una pandemia, por el otro como una plandemia,
o gripecinia, las posturas pro y antivacunas, quienes dicen que el virus no existe, sino que en realidad es un exosoma, quienes plantean que hay un origen zoonótico, versus quienes abonan a teorías más conspirativas y de que el virus fue generado en un laboratorio. Es decir, para muchas de estas cuestiones parecería que vivimos en realidades diferentes, o bueno, citando también o recitando a Kuhn como lo hiciste vos, parece ser realmente que estuviésemos hablando de paradigmas inconmensurables, ¿no? Bien, bueno, ahí comenzando con la pregunta que Matías hizo recién, no sé si me escuchan, Sí, perfecto. ¿se escucha? Ahí está, bueno. Sí, sí, se escucha bien. Sí, yo en realidad, digamos, puede ocurrir, digamos, ¿no? Porque justamente lo que Morén señala es que muchas de las soluciones a los problemas son multicausales, digamos, ¿no? Entonces uno no puede decir que alguna de las fallas que pudo haber tenido la escasa efectividad de algunas políticas que se desarrollaron, por ejemplo, en la Argentina, haya tenido que ver, por ejemplo, con los niveles, digamos, en cuanto a los profesionales que asesoraron a los que tomaron decisiones, ¿no? Porque uno al principio podría haber visto que los que tomaron decisiones tal vez se asesoraron de los profesionales que venían de la medicina, ¿no? Incluso hasta se llegó a hablar de una infectadura, ¿no? Y yo creo que no creo que esté del todo desacertado, digamos, esa expresión. Si bien está cargada de a lo mejor, no sé si mala intención, pero sí con un sesgo muy negativo, yo creo que si uno puede rascar, en el fondo, si puede encontrarle algo de buena intención a esa crítica, es que en esa ronda, digamos, de asesoramiento, solo estaban una rama de una profesión que era la medicina, ¿no? Tal vez se podrían haber sumado los que yo había notado acá, por ejemplo, los psicólogos sociales, porque bueno, habría que haber analizado cuáles eran los impactos a largo tiempo de las medidas de restricción, de aislamiento o de confinamiento, digamos, ¿no? O la logística sanitaria, personas que puedan haber tenido alguna experiencia en la bioética, que tiene que ver con las ciencias de la vida y la salud, y cómo todos esos profesionales podrían haber intercambiado aportes, contribuciones o pistas de soluciones para poder abordar el tema, digamos, ¿no? También lo que tiene que ver con urbanismo, porque a veces incluso hasta se planteaba, bueno, cómo cerrar localidades o ciertas ciudades, ¿no? Y eso no lo puede evidentemente tomar alguien que tenga una especialidad en en la medicina, ¿no? Incluso a veces en los programas de televisión nosotros veíamos cómo los periodistas le hacían preguntas a médicos que no podían responder, porque a veces ellos no conocen ni de cuestiones políticas, ni cuestiones sanitarias, ni siquiera a veces hasta de cuestiones epidemiológicas, ¿no? Porque incluso hasta la propia epidemiología o en la evolución y el transcurso de una enfermedad no tiene únicamente que ver con cuestiones biológicas o propias del desarrollo orgánico de un virus, digamos, ¿no? Sino con conductas o comportamientos de las personas, ¿no? Entonces ahí ni hablar la importancia de la articulación de distintas disciplinas y cómo los traslados entre los saberes de una y otra pueden ayudar, ¿no? En cuanto a lo de la bibliografía, bueno, yo creo que ahí a Federico, si no lo conocía a Nicolescu, le va a encantar porque, bueno, él es físico teórico. Así que un texto en castellano es el Manifiesto de la Transdisciplinariedad, en donde ahí en el 96 sienta, digamos, las bases. Después tiene qué es la realidad, que eso no tiene traducción al castellano, pero está escrito creo que en francés y en inglés, qué es la realidad. Y bueno, ahí, bueno, después también tiene muchos artículos que son propios de, ahí aplicados a la física, ¿no? Que bueno, a mí me costaba a veces leerlos, pero bueno, están, el manifiesto de la transdisciplinariedad yo creo que es el texto más introductorio y básico. Y los rasgos salientes del método de la organología,
Yo creo que una respuesta rápida y sencilla es compararla con la antigua, lo que yo llamo la antigua metodología, es decir, cómo nosotros aprendíamos el método. Siempre nosotros íbamos a las clases de metodología en los posgrados esperando que nos enseñen el método, pensando que en algún lugar exterior a nosotros estaba el método, ¿no? Cuando en realidad no es que nosotros vamos a ser metodólogos y vamos a crear el método, pero puede haber distintos grados de innovación. Podemos a lo mejor tener frente a nosotros, ¿no? Para los que damos clases de metodología, a un creador, que a lo mejor puede ser el premio Nobel de metodología, o podemos tener a alguien que pueda hacer un pequeño aporte, pero a lo mejor lo matamos antes de que nazca, ¿no? Haciendo imposiciones de cualquier tipo, ¿no? Llenando formularios, haciendo que se investigue en una lógica disciplinaria, no entrevistando, digamos, ni no haciendo diagnósticos respecto de qué es lo que sabe el estudiante, no teniendo filosofía de la metodología, por ejemplo, ¿no? Eh, Haciendo investigación únicamente con el director de tesis, que muchas veces es conflictiva las relaciones, y no planteando ámbitos que son más cogestivos, digamos, de la investigación, en donde no solamente los intercambios se dan entre uno y uno, entre dos, ¿no? Sino entre muchos otros que también pueden colaborar a que ese método pueda surgir, digamos, ¿no? Y bueno, y después hay, hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, yo cuando planteo, digamos, la división de la investigación en distintos planos, planificación, desarrollo de la investigación, valoración, publicación y comunicación y divulgación, entre cada una de esas divisiones del proceso de la investigación hay relaciones, y entre esas relaciones hay emergentes, que son propiedades que por sí solos los elementos no desarrollarían, ¿no? Y bueno, y algún día cuando salga la tesis, ojalá la puedan leer, digamos. Pero bueno, es también, es mucho, pero una resumen podría estar ahí, para no hablar tanto. Bueno, clarísimo, Elvio, muchas gracias. Tenemos de vuelta también a Joaquín, si querés, nos quedan más o menos 5 minutos como para ir cerrando, así que si querés retomar desde donde habías dejado con las respuestas a las preguntas. Bueno, sí, cortito, igual por ahí si surge también otra pregunta, dejo el espacio. No, o se me borró la pregunta que había hecho Luis, pero era más la cuestión de vinculación, ubicación de las universidades y lugares con mayor disponibilidad de recursos o algo por el estilo, si no me equivoco. Y sí, claramente uno ve los lugares de trabajo, se mezcla entre los lugares donde hay universidades y grupos, instituciones vinculados a las universidades claramente, está relacionado entre centralización del país y ciudades más importantes como podrían ser Buenos Aires y Córdoba, y después provincias que tienen mayores recursos económicos, mineros, petroleros, como podrían ser San Juan, Mendoza, Salta, bueno, los casos por ahí más interesantes serían la contradicción que en Neuquén todavía no son tan fuertes, o en Chubut, contradictoriamente a tener industrias petroleras históricas y fuertes, en contraposición de provincias del noreste argentino, donde no hay universidades que tengan geología como carrera. Así que eso nomás. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Ahí Marian también estaba diciendo que se tiene que ir a su próxima reunión. Así que bueno, aprovecho para agradecerles muchísimo, estuvieron buenísimas las intervenciones de todos los panelistas. Bueno, ahí les dejé la invitación para el panel central dentro de un rato y espero que nos sigamos viendo en las próximas sesiones, talleres y paneles. Queda la charla grabada, en todo caso después más adelante quizás podamos hacer difusión de la misma. Muchísimas gracias.